Entonces me parece que podemos ir comenzando. Entonces, para la sesión del día de hoy, primero que nada voy a introducir a la educadora, a Fabiola Valencia Ortega. Fabiola Valencia Ortega realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Física en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Ciencias en Física Médica y una maestría en Administración de Sistemas de Salud, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Desde hace 15 años es integrante del Departamento de Física Médica del Servicio de Radioterapia del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. Actualmente lidera el grupo de investigación del Servicio de Braquiterapia, que trabaja en colaboración con el OIEA. Es docente en la maestría en Física Médica del UNAM y de la licenciatura de Ingeniería Física de la Universidad Iberoamericana. Pues muchas gracias por la introducción. Antes de nada, pues quiero agradecer la oportunidad que me dieron de formar parte de este proyecto, de compartir mi experiencia en esta área de la braquiterapia. Y la verdad estoy muy contenta, muy contenta de formar parte de este gran proyecto. El día de hoy vamos a hablar de los aplicadores y sus usos. Solamente me voy a presentar también, bueno, ya me presentaron. Y bueno, sí estoy en el Instituto Nacional de Cancerología. Ya tengo ahí algunos años. Y en el caso de, bueno, les voy a presentar el hospital. Este es el hospital solamente como para quien no me conoce o no conoce el Instituto Nacional de Cancerología de México. Este es el nuevo edificio. Nosotros tenemos un departamento de radioterapia que está unido con el departamento de braquiterapia. Es una sola unidad. No estamos como entes separados, puesto que en nuestro caso la braquiterapia ha sido ha sido utilizada sobre todo para tratamientos ginecológicos. Nuestra gran experiencia se basa en ginecología como parte, ¿no?, del complemento del tratamiento de las pacientes que se someten a radioterapia externa. Entonces, es un departamento pequeño, entre comillas, ¿no?, en comparación quizá de otras instituciones. Y les voy a presentar nada más rápidamente el servicio, ¿no?, aunque solo son las puertas, ¿no? Estamos en el mismo edificio, compartimos en algunos casos la misma infraestructura, como el tomógrafo para nuestros procedimientos 3D. Hacemos mucha ginecología, mucha braquiginecológica, puesto que nuestro país es uno de los países que más alta tasa tiene de este padecimiento. Entonces, solamente era darles un muy ligero recorrido para ubicar y mostrarles mi institución. Voy a poner un poquito el cronómetro para no pasarme de tiempo. Y yo creo que voy a desconectar la cámara. Oirán quizás ahí que paso algunas hojas, pero tengo unas notas de los puntos importantes que quiero remarcar y que no me gustaría saltarme. Entonces, escuchan por ahí las hojas, es esto. Voy a tener a quitar la cámara. Bueno, la agenda del día es hablar de la anatomía. Vamos a hablar un poco de la anatomía y su importancia. Hablaremos de la historia de los aplicadores, sus definiciones, una descripción muy general, ¿no? Nos estamos adentrando a estos nuevos dispositivos, ¿no?, para tratar a nuestros pacientes principalmente de ginecología, y hablaremos las ventajas y desventajas que cada uno tiene. No quiere decir que unos sean mejores que otros, sino quiere decir que unos se aplican bajo unas condiciones y otros bajo otras. Hablaremos también ligeramente de los esquemas de carga, de la creatividad en la braquiterapia. Como ustedes bien saben, ahora ya con esta tecnología de las impresoras 3D, pues hace que tengamos una variedad de opciones, ¿no? Y usar, pues sí, nuestra creatividad para muchos tratamientos, no solamente de braquiterapia, pero en este caso veremos de ella. Hablaremos también de la perspectiva clínica, es decir, un poquito más de cómo se hace, en qué consiste, ¿no?, todo el desarrollo de manera muy general de una aplicación.
y algunos esquemas de tratamiento que seguramente se van a ir mencionando a lo largo de la plática. Yo no tengo ningún inconveniente de que me detengan si tienen preguntas. Yo podemos parar y continuar en caso de que hubiera alguna duda. Entonces, comenzaremos hablando de la anatomía de la anatomía ginecológica, de la anatomía de la mujer. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una excelente comunicación con el médico. Recordemos que este es un trabajo que se hace en colaboración, ¿no? Médico-físico, y si no entendemos nosotros de la anatomía y el médico se refiere a alguna parte, pues vamos a empezar a tener serios problemas. Y obviamente, pues el problema no es con nosotros, sino con el tratamiento que le podamos ofrecer a la paciente. Dependiendo de esta anatomía, ¿no? De esta región anatómica a tratar, podemos identificar los aplicadores que pueden ser utilizados. ¿Por qué? Y esto nos ha pasado. A mí, en mi experiencia, ha pasado que por alguna razón tenemos ya un orden de pacientes, ¿no? Y por alguna razón se cambia el orden y no nos avisan, no nos lo comunican. Y resulta que la paciente que le íbamos a dar quizás un cilindro, ahora es la paciente que lleva una sonda intrauterina. Y entonces el no identificar esta anatomía nos puede llegar a causar un problema. Quizás dar un tratamiento erróneo, que es lo más seguro, pero si sabemos que un cilindro es de uso exclusivo vaginal, pues no nos podemos confundir con dar una prescripción a los puntos A, que es los que vamos a hablar más adelante. Entonces, comenzamos con la anatomía. No es una clase tan compleja, pero sí necesitamos identificar estos órganos. Comenzamos, esta es la vagina, ¿sí? Estamos por arriba de ella, se encuentra el cérvix. Posteriormente está la parte del útero, seguido de las trompas de falopio que terminan con los ovarios. En el caso del útero, también se puede subdividir en 4 regiones. Esta región es conocida como el fondo uterino. Tiene un cuerpo, nuevamente el cérvix y el canal cervical. El útero es también, a su vez, tiene dos subdivisiones. Una que es el endometrio, que es esta parte, esta pequeña y ligera capa, que es un recubrimiento, y seguido del endometrio, que no es más que un músculo que también se encuentra en la parte exterior del útero. La vagina es un músculo elástico que comienza desde la parte de la vulva y se extiende hasta la parte del cérvix. Generalmente, como les comenté, para tratar una vagina ocupamos un aplicador conocido como cilindro, el cual, por ser este músculo, por ser este órgano un músculo, se adapta perfectamente a este dispositivo, evitando, ¿no? Bueno, quedando completamente fijo, completamente, digamos, pegado, y debemos de evitar que haya gaps de aire o estas burbujas de aire, porque nos podrían generar una distribución de dosis incorrecta. En el caso del útero, bueno, ocupamos otros dispositivos, ahorita lo mencionaré, pero bueno, lo que me interesa aquí, antes de llegar a los dispositivos, es hablar del cérvix. El cérvix más o menos tiene una longitud de entre 2 y 3 centímetros. El canal cervical es un canal extremadamente estrecho, lo que hace que en la mayoría de los casos el médico, antes de colocar el aplicador, hace una pequeña dilatación o hace una abertura, ¿no? Hace que sea esta vía permeable, de tal forma que puede entrar el aplicador que se colocará en el útero. Y algo que se apoya de un histerómetro, también es algo muy importante, es medir la longitud del útero. Si no conocemos esta longitud, podríamos tener serios problemas al momento de introducir la sonda. Es decir, se puede introducir una sonda con una longitud mayor y tener una perforación, ¿no? En la parte superior del útero, lo cual obviamente no es lo más conveniente. Estaríamos
dañando a la paciente y en algunos casos hasta se tendría que suspender el tratamiento. Algo que también es importante mencionar es que como, bueno, aquí podemos ver, el útero se ve todo como muy simétrico, muy bonito, y sabemos que en la vida real esto no es así. El útero en algunas ocasiones está lateralizado y también es importante identificar la forma, porque dependiendo de la forma también es el aplicador y que podríamos colocar, ya que los aplicadores tienen diferentes angulaciones y diferentes longitudes. Eso lo veremos más adelante. Esta es otra vista, esta es una vista lateral, sagital de la zona pélvica también, nuevamente para visualizar algunos de los órganos que rodean nuestro útero, ¿no? Nuestra región a tratar y nuestra vagina. En el caso de uno de los órganos de riesgo es la vejiga, la cual se encuentra en la parte frontal del útero, ¿no? Y también aquí de parte de la vagina. El otro órgano de riesgo que tenemos que identificar claramente es el recto, el cual se encuentra de manera posterior, ¿no? Y algo que también, alguno de los órganos aquí no se logra identificar es que cuando el recto se va más hacia la parte superior, existe otro órgano que se llama el sigmoides, que queda muy pegado al útero y que también es considerado como un órgano de riesgo, un órgano a cuidar, y que aquí en esta imagen no se logra identificar, pero está en esta parte superior Muy bien, aquí tenemos una imagen del lado izquierdo, tenemos una tomografía computarizada en donde estamos observando ya aquí una sonda intrauterina, estos son unos ovoides, pero bueno, lo que lo que nos interesa identificar es los órganos de riesgo. Para poderlos identificar, ¿no? Al momento de la adquisición, necesitamos apoyarnos de ciertos mecanismos. En el caso de la sonda en particular, hay un elemento, hay un dispositivo llamado sonda Foley, no sé si la han escuchado. Es un tubito flexible de látex que se introduce a través de la uretra. Perdón, aquí no mencioné la uretra, esta es la uretra, vamos a revisar. Esta sonda Foley se introduce en esta región hasta llegar a la vejiga, que es lo que estamos aquí observando, y tiene dos vías. Por una vía sale la orina, que se va a colectar en una bolsa de colección, y por el otro lado tiene una vía que hace que se pueda introducir agua con medio de contraste o medio de contraste, de tal manera que se va inflando y obtenemos como globito, y con el medio de contraste pues lo podemos identificar claramente en nuestras imágenes, ya sea tomográficas o nuestras imágenes de placas ortogonales, dependiendo de la técnica que utilicen, pero bueno, es totalmente visible. Otro de los órganos que necesitamos identificar, que se vea, ¿no? Es el recto. Para el recto hay opciones como colocar gasas, ¿no? Con material igual, con contraste, y el cual se empaqueta. Nosotros en nuestro hospital lo que tenemos son unos ligeros, una sonda con unos balines metálicos que nos permite identificar el recto. Ahora, tanto el dispositivo que deseen utilizar, hay que tener cuidado en no excedernos con el contraste, porque muchas veces este contraste, bueno, en nuestro caso con los balines, llegamos a tener imágenes un poco con artefactos, ¿no? Producto de este material o de este medio de contraste. Entonces, es importante que no nos excedamos en este material. Aquí en la imagen del lado derecho también tenemos los puntos de referencia, los puntos dosimétricos. De esto voy a hablar más adelante, que es lo que menciona el ICRO número 38. Pero bueno,
como podemos ver, el balón, ¿no? De la sonda Foley, que es sería tiene que estar contenido con 7 centímetros cúbicos de material. Y bueno, ya más adelante diremos dónde se mide este punto o a dónde se tiene que definir la dosis máxima. En el caso de recto está por debajo de la pared de la vagina, 5 milímetros, también lo mencionaremos más adelante. Entonces, son dos órganos que se tienen que identificar perfectamente. En el caso ya de las 3D, bueno, el médico con la tomografía, pues nos puede marcar el resto de los órganos, como sería el sigmoides también, y los volúmenes, ¿no? Los volúmenes a tratar. Hablaremos un poquito de la historia, de la historia de la braquiterapia ginecológica. Como ustedes bien saben, el término de braqui, bueno, pues proviene del término braquis, que significa cercano y que es una terapia de contacto, una terapia cercana, ¿no? Ustedes, yo creo que lo hemos visto, lo han platicado durante toda la... Pero bueno, la braquiterapia en realidad está directamente relacionada con el descubrimiento de la radioactividad en 1896, cuando Becquerel descubre el uranio y Curie el radio. Entonces, prácticamente nace la radioactividad y prácticamente nace la braquiterapia. 4 años después, aproximadamente en 1900, Pierre Curie y Alexander Graham Bell, que son dos contemporáneos, uno en Francia, el otro en Estados Unidos, casi al mismo tiempo proponen el uso del material radioactivo como parte, ¿no?, de un tratamiento clínico. Y resulta que en 1903 ya se empiezan a hacer los primeros reportes a nivel de literatura, ¿no? De las primeras braquiterapias que han tenido éxito. El primero fue en un carcinoma celular basal en San Petersburgo y fueron 2 pacientes. Y en ese mismo año, o sea, 1903, o sea, muy poquitos años después de la sugerencia de Pierre Curie, en 1903 también la médica Margaret Clips, espero haberlo pronunciado bien, en Nueva York, reporta el primer caso de braquiterapia ginecológica. Entonces, vean que prácticamente la braquiterapia que nosotros conocemos y que llevamos a cabo surge desde 1903. Y la paciente que tratan es una paciente de cáncer cervicouterino, que se comentaba era un cáncer inoperable. Fue tratada con un tubo de cristal en donde venían contenidos 700 miligramos de bromuro de radio. Pero lo importante, más que a lo mejor la cantidad de bromuro, ¿no?, es que en 1903 ya se empiezan a tratar pacientes ginecológicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya empieza, hablando en cuestión de material radioactivo, ¿no?, empiezan a utilizarse ya isótopos como son el cobalto 60, el oro 198, incluso el cesio 137. Y son los primeros materiales que se utilizan como parte de la terapia intracavitaria, ya desplazando totalmente al radio 226. Y para 1960 ya comienza la era de la carga remota conocida como el afterloading, igual para tumores de útero y cervix. De las agujas, que son las que vemos aquí en nuestra imagen, ¿qué fue lo que pasó con las agujas y por qué en algún momento dado se dieron de baja? Como todos sabemos, el radio 226 decae en radón 222 emitiendo gas. Entonces, ese gas fue encapsulado en pequeños tubitos de cristal, ¿no? Y colocados dentro de estas agujas, que eran hipodérmicas, ¿no? O sea, para que pudieran ser utilizadas en los pacientes, como en técnicas de implantes permanentes. El problema de estas agujas es que había una filtración de las partículas betas, lo cual hacía que presentaran severos daños las pacientes en los tejidos muy cercanos. Por esa razón, bueno, pues no fueron tan exitosas.
Del lado derecho tenemos las imágenes correspondientes a los primeros aplicadores intracavitarios. Uno que es de la parte del sistema Manchester, que eso es posterior al de París. El Manchester estamos hablando de 1934, el método de París de 1920. Ambos, bueno, se definían de forma diferente. En el caso del método de París, hablaban de 3 fuentes vaginales individuales, 2 laterales y una central, con una fuente intrauterina con tubos de radio. En el caso del Manchester, que también sus autores es Patterson y Parker, en este caso, bueno, ya se pensaba en administrar una dosis constante a unos puntos bien definidos cercanos al cervix, que son los puntos que más adelante vamos a comenzar. Fabiola, una pregunta. Dime, Es con respecto a la anatomía de lo que mencionaste hace un momento. ¿sí? Quería saber en qué casos se deberían cancelar los tratamientos si el útero se ha perforado. ¿En todos los casos o se tendrían que ver específicamente con respecto a qué tanto se ha perforado y si hay otros órganos que también han sido perforados? Bueno, en nuestro caso, lo que ha pasado cuando han llegado a perforar, ¿no? Eh, se revisa qué tan adentro ha sido la perforación. Si la perforación realmente, porque muchas veces estas pacientes ya llegan con vías, digamos, vías eh, no reales, ¿no? Engañosas. Entonces, muchas veces, lo que pasa es que nos ha tocado que hay vías erróneas, ¿no? Que por la causa de la braquiterapia, de la radioterapia externa ya tienen algunas lesiones, ¿no? Y entonces cuando el médico introduce la sonda, se va por esta vía falsa. Y esta vía falsa llega, en algunas ocasiones, llega a traspasar el útero, ¿no? El fondo. Cuando ha sido en esos casos, lo que hacen prácticamente es revisar con la tomografía que no haya sangrado, que no sea una lesión severa, y en esos casos retiran y vuelven a colocar, revisan nuevamente que no se vuelva a ir por esa vía falsa, vuelven a medir el útero y lo vuelven a colocar y se da tratamiento. A mí, en mi experiencia, yo nunca he visto que realmente perforen y tengamos un daño muy severo como para cancelar el tratamiento. Pero sí, generalmente se llega a perforar porque ya viene una paciente, como te comento, por la radioterapia externa, ¿no? Y que llegan a tener falsas vías y por ahí se llega a ir la sonda. Seguimos, estos todavía con un poquito de historia. La imagen del lado derecho son los primeros aplicadores, bueno, después de los de acá de Manchester y París, ¿no? Estos ya son los que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, son los aplicadores que se utilizaron por un largo tiempo o los que se siguen utilizando quien hace baja tasa de dosis. Tenemos las ondas, como pueden observar, con diferentes ángulos, los colpostatos, estas canastillas en donde se colocaba la fuente radioactiva, nuestros tornillitos para fijar los ovoides. Esos son los que se habían utilizado, se fijan, son más gruesos. Los que actualmente se utilizan, que son para la alta tasa, son aplicadores mucho más delgaditos, pues la fuente llega a medir 1 milímetro en comparación a estas que llegaban a tener un diámetro aproximadamente de 3 milímetros. Entonces, bueno, en 1953 Fletcher introduce los aplicadores de radio precargados. Conforme va pasando el tiempo, y lo mencioné, en 1960 se llega ya a la carga diferida, conocida como el afterloading, y para 1970 nuevamente se vuelven a modificar estos aplicadores para el uso de cesio 137, y bueno, nuevamente se vuelven a modificar como lo había comentado, para la braquiterapia de alta tasa de dosis, ¿no? Reemplazando a los de baja tasa. Y bueno, en cuestión del afterloading, pues también
el perdón, el iridio 192 y el cobalto 60, pues son ahora los equipos o las fuentes que usan estos equipos. En esta imagen, lo que se muestra, tenemos del lado izquierdo la imagen AP, la tomada antero-posterior, en donde estamos observando la sonda intrauterina, sería esta, ¿no? Sí se ve ¿verdad? Para no Sí, cambiarme perfecto. a láser, ok. Tenemos esta sondita, la sonda intrauterina, tenemos los ovoides, uno de cada lado. Aquí podemos nuevamente observar nuestra vejiga. Y en el lado derecho tenemos nuestra imagen lateralizada, nuestra imagen, nuestra imagen lateral tomada a 90 grados, que son imágenes ortogonales. Y nuevamente estamos viendo la sonda, los ovoides, y aquí se marca el punto de vejiga, ¿no? Al cual se debe de considerar o tomar en cuenta para identificar la dosis que se lleva. Como podemos ver, ya hablando un poquito de esto de los patrones de carga que más adelante mencionaré, aquí ya se empiezan a ver los diferentes patrones, ¿no? En este caso, seguramente el físico que hizo el cálculo propuso una sonda 15-10-10, que serían las fuentes que irían en la sonda intrauterina, con colpos 20-20, uno de cada lado. Esto para tener la distribución de dosis que se requiere. Me salió aquí otra vez la encuesta. No sé si la están viendo ustedes de la Copa Mundial. Perdón. No pasa nada. Muy bien, siguiendo con los sistemas de implantes. Los sistemas de implantes, históricamente, ¿no? Son tres. Principalmente, estos sistemas son, perdón, intersticiales. Sí hay sistemas como para los sistemas intracavitarios, como fue el Estocolmo, lo que vimos ahorita rápidamente, el método París y también del Manchester. Pero estos sistemas de implantes, lo que nos interesa saber o por qué es importante, porque mucha de esta información, ¿no? Es lo que se sigue utilizando en los nuevos sistemas. Se basan esta información se basan en nuestras nuevas técnicas modernas. Entonces, aunque han evolucionado, pues los principios siguen siendo estos. Y los sistemas de implantes no son más que una serie de reglas, ¿no? Que conciernen a la distribución y a la colocación de las fuentes para conseguir una homogeneidad deseada. Los tres primeros son los tres son el sistema Kimby, el sistema Manchester y el sistema. En el caso del sistema Kimby, que es el que se menciona aquí en un principio, que es más o menos, ahí se va de la mano con el Manchester. El sistema Kimby, bueno, fue diseñado por Edith Kimby, que es una física de la Universidad de Columbia. El sistema se basa en una distribución uniforme de fuentes de igual actividad, pero tenía un problema este arreglo. El problema es que la distribución de dosis que se obtenía no era homogénea, entonces pues no era tan buena opción. En cambio, el sistema Manchester, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Aquí la distribución de dosis no era uniforme, y con no ser uniforme esta distribución hacía que la cobertura de la distribución de dosis, que era lo que nos interesa, bueno, que era lo que les interesaba y lo que nos interesa, es que ahora sí era una distribución uniforme. ¿Qué pasa con el sistema París? El sistema París está diseñado para fuentes generalmente que emiten gamas, como es el iridio 192, el cesio 137, pero en particular, este sistema está está definido prácticamente para fuentes para hilos de iridio 192, en donde en este caso las fuentes no se pueden cruzar, lo que hace que ahora los hilos o la posición de las fuentes sean más largas en el implante para compensar los extremos que no se cruzaban las fuentes, a diferencia del Manchester y el Kimby, que eran también sistemas en donde se basaban
para el radio 226. Ahora vamos a hablar del ICRU 38, que son los puntos del reporte. El punto A y el punto B son puntos que se definieron en el sistema Manchester y que los retoma en el ICRU. Son puntos, cierto momento son como puntos geométricos, ¿no? No sé si ustedes, bueno, seguramente ya habrán escuchado que hablan del punto A como un punto de dosis de prescripción. Vamos a ver si es cierto o si no y qué significan estos puntos. Físicamente el punto A lo vamos a ver, aquí está en texto, perdón. En la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen que yo creo que queda mucho más clara que aquí como texto. Pero el punto A físicamente se define o se localiza 2 centímetros por arriba del extremo inferior de la sonda, en la dirección craneal, es decir, hacia la dirección de la cabeza, y 2 hacia los lados. Vamos a tener punto A y A' o A1 y A2, porque es lado derecho y lado izquierdo. Y este punto geométrico va a representar la ubicación donde se cruzan los vasos uterinos con el uréter, con la uretra. Existen otros puntos que son los puntos B, que estos van a estar situados ahora a 5 centímetros, igual 2 por arriba de la base o del extremo inferior de la sonda, y 5 hacia la derecha y 5 a la izquierda, en donde se representa que se ubica la pared pélvica y los obturadores linfáticos. Carla, y no sé si vas a poner la preguntita que te mandé, porque en este momento sería la pregunta. Okay. Si realmente el Voy a punto lanzarlo. A, perfecto. Si realmente el punto A o se diseñó o se originó, ¿no? Como un punto para prescribir la dosis absorbida. ¿Realmente ese fue lo real o no? Bueno, el 69% dice que es cierto y el 31% dice que es falso. Pues la respuesta es falsa. En realidad, el punto A nunca, al principio, nunca fue un punto definido para prescribir la dosis absorbida. En la actualidad, así lo hacemos, pero antes el punto A era considerado como un punto de especificación de la dosis tumoral. No, perdón, no estaba considerado como un punto específico de especificación de la dosis tumoral, sino más bien era una referencia en la cual la dosis absorbida no debería de superar unos límites correspondientes a la tolerancia de los tejidos sanos. Es decir, si se pasaba, sabían que podían tener daño los tejidos. Entonces, era un punto solamente como de referencia en el sentido de que no superara la dosis prescrita, pero no era un punto como tal de prescripción. Actualmente, bueno, pues este punto todo mundo lo utilizamos como punto de prescripción. Se ha ido modificando y yo creo que es uno de los, yo diría, ¿no? Que incluso es hasta uno de los puntos difíciles de ubicar. Cuando uno hace un poquito de estadística, ¿no? Y le preguntan a los diferentes físicos, unos dicen, sobre todo ya en las imágenes, luego no es muy fácil ubicar dónde termina la sonda o dónde termina la fuente. Algunos toman, por ejemplo, cuando colocan la sonda, hay una tuerquita, ¿no? Que es la arandela, que fija la sonda digamos, para que no cruce eh, es como el límite entre el útero y el cervix, ¿no? Entonces es como el freno. Algunos toman esa arandela como la parte intermedia, ¿no? Algunos lo toman un poquito más arriba, algunos lo tocan un poquito más abajo. Entonces, yo diría, en mi opinión, es que aunque sí sabemos la definición que se define 2 centímetros por arriba, sí hablarlo con los físicos, ¿no? Sobre todo cuando apenas nos vamos integrando en algunos hospitales, entonces ya tienen a veces definidos cómo miden el punto A, ¿no? Para que todos tengan
la misma definición de punto A. O sea, este punto A se ha venido modificando bastante, pero eso yo creo que es un poco también, ¿cómo podría decirlo? Como por el tiempo, ¿no? Esas malas prácticas que van eh, pasando como poco a poco de generación en generación. Y si no tenemos claros los conceptos, pasa que, pues, que nos confundimos, ¿no? Entonces, el punto A sí tiene que quedar muy claro. Va 2 centímetros por arriba, lo voy a poner en la, a ver si aquí, voy a cambiar la diapositiva y luego nos regresamos. 2 centímetros por debajo, ¿no? De la última sonda hacia arriba y 2 hacia los. La diapositiva, ¿no? En este caso tenemos 2 hacia arriba y 5 hacia los lados. En el caso de los puntos B, aquí en esta otra imagen, ¿no? Las guías americanas, ¿no? Nos dicen que tomemos igual algunas veces la parte superior de los colpos, si no nos queda como muy clara aquí la sonda. Pues a partir de esta línea, que se supone aquí debe determinar la sonda intrauterina, o sea, la última posición de la fuente, o en el caso de las de baja tasa, aquí debería terminar. Y a partir de aquí, 2 centímetros hacia arriba y 2 hacia los laterales. En esta vista lateral, bueno, estamos viendo los ovoides nuevamente de forma de un solo lado, ¿no? De canto. Y nuevamente serían 2 puntos hacia arriba, 2 centímetros hacia arriba, perdón, y 2 hacia los lados. En el caso del anillo, ¿no? Ubicar perfectamente la superficie del anillo para que de ahí hacia arriba nuevamente serían 2 centímetros hacia arriba y los 2 laterales. En nuestra vista lateral, igual de la superficie, 2 centímetros hacia arriba. Hay modificaciones, bueno, hay situaciones, no modificaciones, hay situaciones en donde a la paciente se le coloca cilindro y sonda. Son algunas, no todas, ¿no? Deben de tener útero y deben de tener vagina. Entonces, en ese caso, cuando es una combinación, la base donde termina el cilindro, ahí termina, a partir de ahí podemos medir los 2 centímetros hacia arriba y los 2 centímetros hacia al lado. Ay, creo que voy muy lenta, ya voy. Entonces, si me regreso nuevamente a los puntos de reporte de la prescripción del ICRU 38, los puntos de prescripción de dosis para vejiga se calculan en la superficie del balón de la sonda Foley con un medio de contraste de 7 centímetros cúbicos. Ahorita en otra imagen lo vamos a ver. En el caso de recto, como ya también lo mencioné, van 5.5 centímetros posterior a la pared vaginal. Solamente aquí para complementar el punto B, como les comenté al principio de la charla, no siempre el útero está en la línea media. Hay veces el útero está lateralizado, entonces el punto B, los puntos B se corren sobre la línea media de la paciente, es decir, el punto A, aquí sí tenemos la sonda, que va, el punto A se mide sobre la sonda, que tenemos serían 2 y los 2 de manera lateral. En el caso del punto B se mide sobre la línea media, estaríamos hablando de aquí, 2 centímetros hacia arriba y los 5 de manera lateral. Entonces sí cambia Aquí tenemos los puntos de referencia, de acuerdo al ICRU, dice que el punto donde se tiene que reportar la dosis en el caso de la vejiga es en el centro, aquí tenemos la vista lateral, en este punto tendríamos el centro de la vejiga, si lo proyectamos a la parte superficial del globo de la sonda Foley, bueno, este sería nuestro punto de reporte de dosis de la vejiga, y en el caso del recto estaríamos por debajo de la pared medio centímetro. Bueno, después de esta larga introducción, vamos a hablar ya de los aplicadores. Trataré de ir un poquito más rápido porque tenemos creo que solo 1 hora y ya me extendí. Estas son las agujas. Del lado izquierdo tenemos estas que son de la marca derecho, las Velvet son de la marca, bueno, las agujas tienen, generalmente son de acero inoxidable. Una gran ventaja, ¿no? Es que estas se pueden colocar en el sitio del tumor siempre y cuando el médico tenga esta gran habilidad. Y se pueden poner, bueno, también incluso alrededor de nuestro volumen.
Hay sistemas híbridos, como es este, en donde tenemos una sonda intrauterina, ¿no? Acompañada de estas agujas. Y lo que hace, bueno, obviamente, tener una mejor cobertura en nuestro tumor. Tenemos una mejor distribución de área, ¿no? Una mejor área a tratar, o para, sobre todo para tumores que son un poco más. Estas son agujas para resonancia que son flexibles, tienen una desventaja hasta de cierta manera con respecto a las otras al ser metálicas son más fáciles de colocar y en el caso de estas son flexibles, entonces al médico le cuesta más trabajo justamente por estos movimientos. La ventaja es que pues no podríamos perforar, ¿no? La desventaja pues es que son flexibles y al médico le podría costar mucho más trabajo en comparación de las otras. Ventajas, ¿no? Y desventajas de estas agujas es que, bueno, se pueden utilizar prácticamente en cualquier parte en cualquier sitio de tratamiento. Entonces, cuando tenemos vaginas estrechas, también en muchas ocasiones estos aplicadores son los más apropiados. Entre comillas, son relativamente fáciles de planear. Debes de tener una muy buena habilidad el físico médico, porque sí es laborioso como parte de los contras y se requiere tener un alto nivel de, como les comento, habilidad para colocarlas y para hacer el cálculo. Si se colocaron bien, tienes una planeación muy fácil y tienes una excelente dosimetría. Si no, la pasan muy mal. Estos son los cilindros vaginales. Yo creo que es el dispositivo más sencillo. Este está, el del lado izquierdo es de la marca Electa, los que se encuentran del lado derecho son de la marca Varian. Si se fijan, viene un dispositivo, un tubito, ¿no? En el cual se van ensamblando los diferentes cilindros o los diferentes bloques de cilindros. La ventaja, ¿no? Es que ahora, bueno, pues podemos poner la longitud de acuerdo a la longitud de la vagina y hay de diferentes diámetros, ¿no? Hay desde los más delgaditos, que me parece que de 2 centímetros, de ahí de 2, 2.5, incluso hasta 3, y bueno, se van ensamblando. En el caso de estos otros de la marca de Electa, supongo que funcionan igual. Yo tengo, la mayor experiencia que tengo son utilizándolos. ¿Qué pasa con estos cilindros? Pues tenemos distribuciones muy sencillas, muy fáciles, pero aquí lo importante en estas distribuciones es, nuevamente, la plática con el médico, la comunicación con el médico debe de ser vital. Esto es porque hay que dejar muy claro, ¿no? En el caso de ¿qué se entiende por longitud activa? A mí me ha tocado es que en algunos casos el médico me dice, dale 5 centímetros de longitud activa y 5 centímetros, él luego se refiere a que son 5 centímetros de fuentes. Algunos otros me dicen, son 5 centímetros de longitud activa. Le pones los 5 centímetros de fuentes como lo entendiste con un médico y resulta que no, que lo que quiere es que 5 centímetros tenga la longitud de la curva de isodosis. Entonces, aunque es la dosimetría más sencilla, algo que tiene que quedar claro con la comunicación es qué entiende el médico, ¿no? Como longitud activa, porque si no, ese es un error grave. Y eso nos ha pasado, sobre todo en mi hospital, no tenemos, ahora ya, pero hubo una época en donde todos los días nos cambiaban de médico. Entonces, había que entenderle a cada médico qué se refería con longitud activa. Entonces, sí es muy fácil la dosimetría, pero si no nos queda claro entre este tipo de comunicación con el médico qué es lo que quiere, podemos tener una subexposición o una sobreexposición, ¿no? Dependiendo. Existen cilindros especiales como son estos. Estos son unos cilindros en donde se le conocen como cilindros Miami, en el caso de la izquierda, y los de la derecha son cilindros que están con, blindados, ¿no? En el caso de los de la izquierda aquí se puede ver, se pueden introducir
la fuente, ¿no? Nuevamente, pero quedan como agujas que están muy cercanas a la sonda principal. Entonces eso hace que tengas diferente la distribución de dosis y en el caso de los que vienen blindados, pues también la ventaja, ¿no? Es que dependiendo cómo pongas el blindaje, son diferentes ángulos, dependiendo el ángulo que quieras blindar, pues te puede ayudar a proteger, no sé, el recto o la vejiga, pero obviamente también la distribución de dosis ya no va a llegar a, digamos, a toda la superficie de la vejiga. Esto es otro, que esto es un cilindro con un tándem. En este caso, déjenme ver, sí, en este caso van de la mano, que ya era lo que les mencionaba. Este equipo en particular es también para resonancia magnética, entonces se pueden meter para estudios de resonancia, nosotros no los usamos, no usamos la resonancia. Para estos, en este caso, las distribuciones de dosis hay que tener, se hacen dos distribuciones, una para el cilindro y otra para el punto A en el caso ya de la sonda intrauterina. Entonces aquí hay una combinación de técnicas para el cálculo de la distribución. Ventajas y desventajas de estos aplicadores, pues la ventaja es que es lo más simple y lo más fácil por hacer. La desventaja, pues es que no hay más. O sea, te queda el cilindro y no hay para dónde moverle. Le muevas lo que le muevas, sabemos cómo se comportan las fuentes, ¿no? Y no vas a tener una distribución diferente. Se hará más angosta, se hará más gruesa, pero no vas a conformar a nada más del volumen. Entonces, es algo que tenemos. Aquí tenemos los tándem y los ovoides, ¿no? El del lado izquierdo es de la marca Electa, el del lado derecho de la marca Varian. Aquí, bueno, estos dispositivos tienen varias ventajas. Unos que las sondas, hay sondas de diferentes tamaños, o aunque son de diferentes longitudes, bueno, se pueden introducir, ¿no? Con diferentes longitudes de acuerdo a la longitud del útero. Este tornillito que están aquí es lo que les digo de la arandela, es el que fija, ¿no? Para que la sonda intrauterina no se introduzca más. Tienen ángulos, que era lo que les comentaba, dependiendo cómo esté el útero, es la sonda que se puede utilizar. Y los ovoides, nuevamente, pues tienen diferentes. Entonces, Dime. ¿dónde estaría yendo la arandela? La arandela generalmente va parte de la sonda. Aquí se fija, entra y llega al tope. El médico la coloca, como te comento, de acuerdo a la longitud del útero. Entonces, tienen una longitud, me parece que como de 10 centímetros. Una vez que el médico hace la histerometría, decide cuánto es y ahí lo fija. Ya hace que no se meta más la sonda. Y bueno, estos ovoides y tándems ya tenemos la ventaja de que también se pueden meter a equipos de resonancia y no tenemos estos artefactos que pudieran generar conflicto al momento de hacer la distribución, el cálculo de la distribución de dosis que se obtiene con estos aplicadores. Me voy a pasar un poquito, unos 10 minutos, perdón. La distribución de dosis que obtenemos es la famosa pera, ¿no? Es una forma de pera. Si no tenemos esta forma en la primer cálculo, ¿no? Entonces algo está mal. Es como algo que nos puede llamar la atención, ¿no? Esto se hace gordito, ¿no? Esta parte se hace más anchita, es producto de los ovoides, y esta parte es más angosta debido pues solamente a la contribución de la sonda intrauterina, ya no de los ovoides. Lo vamos a ver más adelante en las otras presentaciones, es los puntos de prescripción, que en realidad, si habláramos de una planeación 2D, estaríamos hablando de los puntos A, y si estamos hablando de una planeación ya 3D, pues estaríamos hablando del volumen a tratar. Ventajas y desventajas, igual, bueno, pues los ovoides hay de diferentes diámetros, se pueden cargar de diferente, aquí le llamamos cargar, podemos poner diferentes longitudes, ¿no? Al momento de poner las fuentes. Tiene una geometría flexible porque estos son combinables, ¿no? O sea, puedo poner una sonda de 30 con ovoides de 15, o puedo poner una sonda de 45 con ovoides de 15 o con ovoides de 1.6. Entonces, eso hace que sea muy flexible este aplicador. Se requiere, obviamente, un poco más de habilidad que con el anillo. El médico sí requiere de cierta habilidad. Y en este caso,
cada vez que se hace un plan, cada vez que se coloca un equipo de este estilo, se requiere una toma de imágenes y una planificación de cada implante. Este es otro de los aplicadores, ¿no? Muy parecido al aplicador anterior de los ovoides. Este es un anillo, el cual el arito, ¿no? El anillo tiene que chocar con el fondo del útero, que es donde se colocan también ahí los ovoides. La distribución, como se puede ver aquí en la imagen, es muy, muy, muy similar a la pera, de hecho es prácticamente igual que una pera. Colocar las fuentes, ¿no? Aquí las fuentes vienen digamos, en una dirección, ¿no? Se colocan continua, a diferencia de los ovoides. En el caso de los ovoides solamente se colocan en esta parte, ¿no? Y aquí no, aquí la fuente entra y se va colocando en las diferentes posiciones de todo, hasta cubrir todo el aro. En este caso me parece que este es igual de la marca Electa, este es de la marca Varian. La dosimetría que seguimos obteniendo es esta forma de perita. Aquí tenemos una imagen 3D en donde vemos en el color azul turquesa es la sonda intrauterina, en el color rojito es el anillo, que ya son estos lo que se han dibujado ya en el sistema de planeación, ¿no? Tenemos un retractor, que aquí me parece que lo omití, no sé. Este equipo tiene esta pieza adicional, que se llama retractor, cuya función es separar lo más que se pueda el recto. Entonces tiene una súper ventaja porque pues la cantidad de dosis que va a recibir el recto pues va a ser menor. A mí me tocó en el modelo anterior, ahorita tenemos un GammaMed y antes tenemos el Varisurs, sus aplicadores también tenían este retractor, entonces ayudaba bastante. Estos que ahorita estamos usando no tienen retractor. Pues bueno, ayuda bastante al momento de hacer la distribución de dosis, ¿no? El cálculo de la distribución de dosis. Aquí está el recto y en la parte anterior está Estos prácticamente tienen que estar bien colocados, ¿no? A diferencia del otro, esto es para pacientes a lo mejor un poquito más estrechitas, y tiene que estar muy bien colocado, muy bien pegado a la parte superior. Como les comentaba, él tiene una ventaja, ¿no? De que las posiciones de la fuente están en 360 grados, que tengas una distribución o que todo el alrededor de tu área a tratar, pues va a recibir también la dosis, a diferencia de los colpos, ¿no? Los colpos están de manera independiente. Generalmente es mucho más fácil que el otro aplicador. El otro aplicador, los aplicadores de los colpos siempre tienen que tener de verdad bastante habilidad para que no se les llegue a soltar. Geometría física no permite la adaptación o las variaciones de la anatomía de la paciente, como en los ovoides. Pues los ovoides los podemos mover como para donde queramos. Que no tiene ventajas es que estos no funcionan muy bien para tumores muy grandes. Entonces siempre es mejor los ovoides, porque de los ovoides son mucho más, tienen diferentes dimensiones, diferentes diámetros, entonces hace que la distribución, tengamos una mejor distribución para tumores grandes, a diferencia del anillo. Entonces el anillo no es como tan la mejor opción. Yo creo que por eso muchos todavía deciden tratar más con ovoides que... Al igual que los otros aplicadores, también hay aplicadores aquí híbridos, ¿no? Entonces aquí ya es una combinación de todo, igual marca Varian, marca Electa, con un templete en donde como podemos observar, tenemos una sonda y podemos colocar estas agujas en los diferentes en el volumen, ¿no? A lo largo del volumen. Tenemos una gran ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora esta pera, ¿no? Y si nuestro tumor está un poco más lateralizado, en este caso, digamos, hacia el lado derecho, ponemos estas agujas, pues ya podemos cubrir nuestro volumen, ¿no? Y si el médico aún así decide tener una distribución más, digamos, más hacia la derecha, de que es un tumor muy grande, puede hacer que las agujas se hagan lateralizadas, se pongan en otra dirección, de tal forma que la distribución de dosis cubra completamente
a nuestro volumen. No es una técnica fácil, yo no tengo experiencia en esta, porque nosotros no hacemos híbridos, pero obviamente tiene una ventaja sumamente espectacular, ¿no? Ya podemos tratar volúmenes irregulares, ¿no? Cosa que con los ovoides, aún con los ovoides, aún con una técnica 3D, no podemos tener este tipo de dosimetrías. Bien lo comenta, pues es una combinación entre intracavitario e intersticial, mejora la dosimetría, evidentemente, ¿no? Y bueno, se dice que tiene una supervivencia mejor. Obviamente, estamos cubriendo mucho mejor nuestro volumen, ¿no? De tratamiento. Contras, no es algo fácil, ¿no? No es fácil, hay que digitalizar, planificar bien el plan. Es, es complicado y además eso es un trabajo en el que el físico médico y el médico deben de trabajar de la mano para colocar las agujas en la posición que realmente se desea, ¿no? Para tener estos resultados. Entonces, no es una técnica fácil y también no es una técnica que seguramente se pueda hacer de manera tan rápida. En nuestro caso, tenemos muchas pacientes, entonces esta técnica no es tan viable por el tiempo que podría representar. De los patrones de carga, anteriormente existían estos patrones, como los vimos en la imagen, en las primeras imágenes, en donde, bueno, lo que buscábamos era una distribución en función de la tasa de dosis, ¿no? Entonces decían, bueno, aplicando estas combinaciones podemos tener esta distribución. En la actualidad, ¿no? Estas fuentes fueron, quien hace de baja tasa lo sigue haciendo, pero supongo que la mayoría de ustedes hace alta tasa, entonces, pues ya no funciona como tal poner estas fuentes. Sin embargo, sí se puede hacer algunas combinaciones, ¿no? En cuanto a los tiempos de permanencia, si conocemos bien tenemos bien identificada nuestra fuente, nuestra actividad, podemos colocar tiempos específicos para seguir obteniendo este tipo de distribuciones. Bueno, por ejemplo, aquí marcan, esto es una publicación, ¿no? De alguno de nuestros compañeros que nos la proporcionó, en donde, bueno, si nuestro tándem tiene 8 centímetros, estas serían las posiciones que tiene que colocar y los tiempos de permanencia de cada una. En mi caso, o en nuestro caso del hospital, no hacemos esto. Nosotros colocamos, conocemos la longitud del aplicador, la longitud de la sonda, que es la que el médico nos marca. Esto es también un poco tipo checklist. El médico me dice, tiene 5 centímetros, y yo mido y no tiene 5, algo pasó. O se sale el aplicador, o algo pasó. Aunque tenemos sistemas de fijación, no sé, por alguna razón puede haberse movido, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar nuestras cantidades de fuentes a lo largo de la sonda y le pedimos al sistema de planificación que haga el cálculo en función de alguna método de cálculo, ¿no? Y nos da los tiempos. No ponemos tiempos, digamos, como este tipo de 15 segundos, ¿no? Todo el tiempo. Eso no lo hacemos nosotros. Entonces, no tengo como mucha experiencia en decir cuántos tiempos es el más conveniente. Obviamente tendrán que ver con sus características de sus fuentes y ver el equivalente para obtener este mismo tipo de distribuciones. Hablando de la creatividad de la braquiterapia, bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Por montones, desde bolus, desde mallas, ¿no? Dependiendo del área a tratar. Lo más reciente, ¿no? Son los sistemas estas de impresora 3D, en donde, bueno, pues ya nos permite tener este tipo, ¿no? De arreglos para tratar las diferentes lesiones. Entonces ya tenemos más opciones a las de antes. Bueno, es un resumen clínico, porque ya también el tiempo nos está apresurando. El flujo completo de un tratamiento de braquiterapia, ¿no? Intervienen muchas variables desde que llega el paciente, se revisa, se hace la colocación, ¿no? La simulación. Aquí, bueno, hablan de un inicio de la consulta.
el paciente llega a tratamiento, se hace la simulación. En nuestro caso, una vez que llega el paciente, se colocan los aplicadores, se coloca la paciente en posición ginecológica, el médico de anestesia da el tratamiento de anestesia requerido, y entonces ya el médico aplica. Una vez que el médico ya tiene la aplicación, entonces ahora sí se va a la parte de simulación. El médico también, antes de iniciar, ya nos pasó una lista con las prescripciones, las dosis y el número de fracciones de esa paciente. Se importan las imágenes. El médico, en el caso de la 3D, ¿no?, hace el contouring, pinta los volúmenes, ¿no?, y los órganos de riesgo que tenemos que cuidar. Se hace el cálculo. Yo sé que lo estoy diciendo como muy rápido, esto es más complejo de lo que aquí se ve. Entonces, bueno, ya que está todo, digamos, pintado y conocemos la prescripción, el físico hace el cálculo, lo revisa junto con el médico, aprueba el plan de tratamiento, se revisa, ¿no? En nuestro caso lo que hacemos es que una vez que el plan de tratamiento ya está autorizado por el médico, lo pasamos al sistema de tratamiento. El sistema de tratamiento nos imprime una hoja. Esa hoja, pues es en principio, y así debe de ser, lo que se planeó, ¿no? Entonces hace como checklist de verificar que lo planeado es igual a lo que se va a dar. Y una vez que ya se verificó este punto, ¿no?, entramos a verificar otra parte, los conectores. Esto también es muy importante, sobre todo en nuestro caso, que somos varios físicos, que es un rol, ¿no? Entonces, también el técnico radiólogo que nos apoya, de verdad que nos conoce súper bien, porque ella dice, tal lo coloca así, tal físico lo coloca de esta otra forma. Entonces, siempre que de todos modos checar, nunca se confía uno a lo que el técnico haya acomodado. Entonces, uno entra a la sala, revisa que los aplicadores estén colocados de manera correcta, y posteriormente ya se da el tratamiento. Una vez que se da el tratamiento, pues entra el físico de primera mano, revisa que todo esté correcto, y entonces ahora entra el médico nuevamente a retirar los aplicadores. En nuestro caso, pero eso nos conlleva a que a pesar de que ya sabemos qué aplicadores son, ¿no?, cómo se tendrían que acomodar, hay que tener mucho cuidado en los errores que pueden haber, ¿no? Esto es uno, ¿no? Este es un implante en donde ahí hay 20, sí me parece que son 20, 20 le cabían al Barisur, 20 conectores. Uno, que los conectores estén colocados en la posición que realmente se planeó. Y dos, la seguridad del paciente. Ahí, como podemos ver, el paciente, pues la fuente va a pasar por ahí las 20 veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se colocan los aplicadores y cuál es la posición más adecuada para evitar un daño al paciente. Este es otro ejemplo, ya estamos a punto de terminar. Este es otro ejemplo de una mala aplicación. Quizás, no sé, yo lo estuve analizando, a lo mejor ustedes también me pueden ayudar. Esto es uno es el aplicador, ¿no? Si observan, este aplicador es un aplicador completamente derecho, recto, no tiene angulación. Entonces, si nosotros estamos tratando el útero, vean hasta dónde está nuestra sonda. Está pegada a la parte posterior, ¿no? Esta parte de la vejiga esta parte del útero pegada a la vejiga seguramente no va a tener dosis, o va a tener muy poca, cuando la sonda que tuvieran que haber introducido debería de haber tenido un ángulo y no pasar esto, ¿de acuerdo? Y otro de los problemas que puede haber, y que aquí creo que es lo que yo concluí, ¿no? Es que este es un anillo, ¿no? Entonces tenemos estos dos conectores. Hay que tener muy bien claros cuál conector pertenece al anillo y cuál pertenece a la sonda, porque si hacemos una mala conexión,
obviamente, pues la distribución de dosis no sería la correcta. Y verificar siempre, siempre que que nuestros ovoides, o en este caso el anillo, realmente esté pegado al fondo o al fondo de la vagina. Un punto que se me olvidó mencionar, y eso por eso les hay que tener aquí mis notitas, es que hay que tener, en el caso del cilindro, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por nuestra experiencia, el cilindro, nosotros tenemos la sala de tratamiento, digamos, del lado derecho y la sala de planeación y la sala y el quirófano del lado izquierdo. Nos ha tocado que cuando la paciente sale del quirófano, en el caso del cilindro, y llega a la sala de tratamiento, el cilindro propio de que la paciente llega a pujar, es que lo llega a sacar. Entonces, lo volvemos a colocar junto con el médico y le ponemos un fijador. De esa forma, nos estamos asegurando que el cilindro no se va a desplazar. Entonces, esa también es una de las medidas, ¿no? Para asegurar que nuestra distribución sea la correcta o cubra el área que realmente queremos tratar. Y ya para finalizar, los esquemas de tratamiento que me pidieron que los mencionara un poquito. Los esquemas prácticamente dependen un poco, o bueno, una gran parte, de la radioterapia externa que ya haya recibido la paciente. Estos son 3 esquemas en donde si la paciente recibió 45 Grays en 25 fracciones, podemos tener esquemas de 4 fracciones de 6.5 hasta llegar a 80 o 4 de 7. Este es otro fraccionamiento, tener 5 fracciones de 600. En caso de que no tenga este fraccionamiento en RT externa y llegue a 50.4 con 28 fracciones, este sería su plan de tratamiento o sus sesiones, 4 sesiones de 6 Grays o 5 de 5.5. Y en caso de que no sea ninguno de estos dos, ¿no? Y que se haya dado 25 fracciones de 200 para tener 50 Grays, el fraccionamiento podrían ser 4 fracciones de 600 centigrays o 5 de 5.5 Grays. Estos serían los esquemas que se utilizan o que utilizamos para las pacientes ginecológicas. Como lo mencioné, bueno, pues la braquiterapia ginecológica tiene décadas. Hay una gran variedad de aplicadores. Todos, como les mencioné, unos tienen ventajas, otros no tienen, otros tienen desventajas, pero pues depende, ¿no?, del área a tratar, definitivamente. Al seguir algunos patrones o reglas de carga, permiten tener tratamientos seguros y efectivos. Yo creo que es cierto, pero también es cierto que mucho depende de su servicio. Si su servicio ya, como en nuestro caso, ya está verificado las distribuciones de dosis, creemos en nuestro sistema de planeación, entonces nosotros no hacemos este tipo de equivalencias, ¿no? Como sería el caso de baja tasa con alta tasa. Ahí habríamos que hacer la matemática correcta para hacer estas combinaciones. Es importante pensar fuera de la caja y usar la creatividad como opciones de tratamiento. Esto útil como lo vimos utilizando la impresora, ¿no? O utilizando bolus, ¿no? Este tipo de materiales que nos permita tener diferentes distribuciones que al final pues van a depender de la forma de nuestro tumor. Y el programa, que es iniciar un programa digamos, de revisión, ¿no? Es muy importante que se examine el proceso con el fin de evitar fallas. Digo, la plática estaba más relacionada a los aplicadores, pero es muy importante. El proceso es muy, muy largo, de verdad. Y las fallas se pueden dar en cualquier punto. Entonces, desde que, como les comenté al principio, desde que puede ser que les hayan cambiado el orden de los pacientes, que nos quede claro que los cilindros van para pacientes vaginales, ¿no? Todos estos tipos de detallitos pueden traer consecuencias, obviamente, pues en el paciente, ¿no? Y lo que queremos evitar es justamente eso, que los aplicadores estén de manera correcta y funcionando, que no estén bloqueados, ¿no?
pues forma parte de este aseguramiento de calidad y de seguridad con el paciente. Creo que es ya la última, sí, es la última. Muchas gracias, pero espero que haya quedado claro. No sé si tengan alguna duda, quieren comentar algo. Muchísimas gracias, Fabiola, por la presentación. Definitivamente muy importante saber la historia y conocer todas las opciones que se tienen en el tratamiento de los aplicadores y demás. Y si alguien tiene alguna pregunta, puede usar la herramienta levantar la mano para que puedan desmutear su micro, las pueden mandar por el chat para que sean leídas y también pueden mandarlas por mensaje personal directo si quisieran de que sean leídas también de la misma manera. Mientras tanto, yo tenía una pregunta, Fabiola. Dime. Es con respecto a un método de cálculo secundario. Quería saber si después de que ya se ha planificado en el TPS, el tiempo total de tratamiento, se hace un segundo chequeo, ya sea por un método manual o con un software adicional o simplemente se usa directamente lo que sale del TPS. En nuestro caso solamente usamos lo que sale del TPS. Hacemos Ujú, las verificaciones, digamos, de todos los días, verificando la actividad de la fuente, ¿no? Las medidas de seguridad previas, pero ujú. y las distribuciones las llegamos a hacer de vez en cuando. Digo, afortunadamente nuestro sistema ha sido muy confiable en todas las ocasiones y le creemos, pero no está de más definitivamente tener una segunda revisión con el fin de evitar algún accidente o algún incidente, ¿no? Que traiga alguna consecuencia severa.